Hola, buen día. Mi nombre es Antonia Vázquez y en conjunto con mi compañera Catalina Tejo. le damos la bienvenida a nuestra charla que esta vez es en memoria de George Steiner, que en el día de hoy comentaremos acerca de este precursor europeo que al finalizar esta transmisión, el cual la subiremos a nuestro canal de YouTube llamado La dupla La Dupla literaria, Literaria. donde encontrarán una variedad de videos de nuestras charlas realizadas todos los viernes sobre contenido de distintos autores y compartiremos el link para que se puedan unir a través de nuestras redes sociales con el mismo nombre, La Dupla La Dupla Literaria. Literaria. Mi compañera comenzará a presentar y para que no haya ninguna interrupción, preferiremos apagar nuestras cámaras. Y espero que les guste y tomen mucha atención. Ya, ahora voy a compartir. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Ahora la presentación, sí, sí se ve. Sí. Ya. Primero esta presentación la estamos haciendo en memoria de George Steiner. Que él nació en el año 1929 y falleció el 3 de febrero de 2020. Él es Francis George Steiner, que nació en París el 23 de abril de 1929, por lo que su familia había abandonado Austria en 1924, quien su padre con origen judío y su madre proveniente de Viena. Steiner creció escuchando los discursos de Hitler en el radio y las exhortaciones de su padre, quien a partir de 1933 se acostumbró a hablar sin ser atendido, por lo que él decía en un futuro como profesional: yo le debo todo a Hitler, mis escuelas, mis idiomas, mis lecturas y mis viajes. En todos los lugares y situaciones hay cosas que aprender. Ningún lugar es aburrido si me dan una mesa, un buen café y unos libros. Eso es una patria. Nada humano me es ajeno. En 1940, cuando la familia llevó el exilio personal a la última instancia, Steiner y sus padres se trasladaron a Nueva York, que fue la entrada del niño en el Liceo Francés de Manhattan. No le provocó ningún problema. Mientras la guerra se desarrollaba en Europa, Steiner leía a Racine y a Shakespeare. Aprendía latín y griego clásico, el cual pudo aprender y desarrollarse intelectualmente en medio del caos que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un autor de numerosos ensayos sobre la teoría del lenguaje y la traducción, quien fue reconocido por ser un crítico literario estadounidense de origen alemán, considerado como uno de los más brillantes de la cultura europea y figura fundamental de los estudios de literatura comparada. Él fue un escritor políglota y con un trilingüe perfecto. Se definió como una persona extraterritorial. Él trabajó también como profesor, articulista y conferenciante de importantes universidades. Permaneció varios años como escritor independiente y finalmente ejerció hasta su jubilación como profesor de literatura inglesa y comparada en la Universidad de Ginebra. Ahora presentaremos el plurilingüismo que caracterizaba a este precursor. Primero, George Steiner es un autor eminente que se ha reivindicado constantemente en su vida. Contamos con la contribución personal de una persona que ha vivido el plurilingüismo, que según la RAE significa que habla varias lenguas o que también ha escrito en diversos idiomas. Primero aprendió inglés, francés y alemán contemporáneamente. Esto quiere decir que fue al mismo tiempo o en la misma época.
Él también estuvo en contacto con otras lenguas, como el checo, el yiddish y el hebreo, durante toda su infancia. Después él aprendió y estudió lenguas clásicas y posteriormente aprendió otras lenguas como el italiano. Ya, a continuación, este es el contexto histórico a partir de su primera obra lanzada por el autor George Steiner, que esto fue a partir de los años 60. Como primera contexto histórico fue la construcción del muro de Berlín, que desde el comienzo del día 13 de agosto de 1961, la RDA comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas desde Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad. El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la nueva frontera. Años después, en noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 30 años su capital, Berlín, llevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría. Como siguiente contexto, se desarrolla la crisis de los misiles en Cuba, que esto sucedió en octubre de 1962. Un avión espía de Estados Unidos fotografió bases de misiles nucleares construidos por la URSS en la isla, instalando al entonces presidente John Kennedy a desplegar unidades navales y aviones de combate para bloquear la entrada a Cuba de suministros soviéticos. Fue este el movimiento de la Guerra Fría en que más cerca estuvo el enfrentamiento directo entre países y además rivales. Después continúa la Guerra de Vietnam, que fue un conflicto bélico el cual duró 20 años, que este comienza desde 1955 hasta 1975, que logró impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La primera guerra cubierta por los noticieros de las televisiones de Estados Unidos generó una gran oposición entre la población que no entendía el rol de Estados Unidos en el conflicto. En noviembre de 1969, millones de personas en todo el país participaron y marcharon frente a la Casa Blanca para reclamar el fin de la guerra durante el llamado Día de la Moratoria de marzo, la demostración más grande de la historia de Estados Unidos. Como final contexto, ocurre el atentado de las Torres Gemelas, que fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas, ejecutados la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos. Causaron la muerte de miles de personas, además de muchos heridos, al igual que la destrucción de todo el complejo World Trade Center en las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por lo que este episodio generó pérdidas económicas. A continuación, les presentaré principales obras con las que fue reconocido el autor George Steiner. Para comenzar, en 1960, su primera publicación oficial, podríamos llamarlo de alguna forma, fue con la obra Tolstoy o Dostoyevsky. Steiner analiza con gran sabiduría crítica dos tradiciones literarias seculares. Esto quiere decir que dura un siglo o que dura desde hace siglos. Esto hace referencia desde la épica, que abarca un largo recorrido vital desde Homero hasta Tolstoy,
y de la visión trágica del mundo, cuya continuidad se desarrolla desde Edipo Rey hasta el Rey Lear y los hermanos Karamazov. Ahora, un año más tarde, en el 1961, con su obra La muerte de la tragedia, con la que consiguió repercusión en la esfera intelectual. Esta obra habla de la imposibilidad de humanizarnos a través de la literatura. Señala Steiner, todos los hombres tienen conciencia de la tragedia en la vida, pero la tragedia como forma teatral no es universal. En esta el autor trata de desvelar las incógnitas de ese ocaso a través de un estudio que va desde el teatro isabelino hasta las obras contemporáneas como Berlioz o Samuel Beckett. La siguiente es Nostalgia del Absoluto en el año 1974. En este texto narrativo, el comunismo es presentado como un intento fallido para suprimir las erratas de la historia y corregir los vicios de la humanidad. La siguiente fue Pasión intacta en el año 1997. Esta obra trata temas tan interesantes como jugosos y variados como las peculiaridades de la cultura americana, la historicidad de los sueños, la interpretación de Wittgenstein, hicieron de Shakespeare y así como diferentes visiones sobre el enigma de la revelación en el lenguaje. La siguiente obra en el año 2021 llamada Gramáticas de la creación. Este libro es tan elegante y tan incisivo como todo lo que ha escrito. Y una frase de este es: una élite es simplemente el grupo que sabe, que dice que ciertas cosas son mejores, más dignas de ser sabidas y apreciadas que otras. La siguiente obra, publicada en el 2005, es Elogio de la transmisión. Este sencillo libro en el que Steiner, con la agudeza que le caracteriza, vuelve a reflexionar sobre el oficio de enseñar. Y la última obra, llamada Un lector, publicada en el año 2020 por Ediciones Ciruela, la que tiene como contenido una amplia panorámica de sus ideas a través de una variada y apasionante selección de pasajes de sus obras seminales. A continuación, hablaremos y opinaremos acerca de las opiniones más relevantes acerca del autor que pudo relatar acerca de la educación de él o de la educación actual. La primera frase es: ¿cómo se siente uno al vivir rodeado de los grandes sin serlo? Fui el miembro más joven de la Universidad de Princeton. Ahí vivía al lado de Einstein y de Oppenheimer, y ahí supe que eran los gigantes. Según lo que yo rescato de esta frase, quiere decir que él, al entrar a la educación superior, a esta universidad, siendo el miembro más joven, se dio cuenta de que, aunque era relevante que él estuviera ahí, había gente que siempre sería más importante o de mayor privilegio que él. En la siguiente frase está principalmente el autor se refiere a la educación de los niños o ya para su propia vida cotidiana, que dice: le estamos haciendo un daño muy grande a los niños al no permitir cometer errores. Esto principalmente se refería a que el autor que los niños deberían permitirle cometer errores para así poder aprender de ellos y no les afectara en la vida como futuras personas. La siguiente frase, dice: estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos y que no respeta la memoria. Esta frase fue dicha en un contexto de una entrevista sobre la educación actual, donde él dio esta opinión.
Esta opinión la da porque haciendo referencia a la memoria, ya que es fundamental para él y que él plantea que se debe implementar en el proceso de aprendizaje. El autor dice, siendo joven ya dije que había una diferencia abismal entre el creador y el profesor, o editor o crítico, y a los colegas no les gustaba escucharlo. Principalmente el autor lo dijo, ya que el creador para él es quien inicia algo desde cero, en base a lo que él desea implementar, y que el profesor es quien forma y entrega enseñanza hacia una persona ya formada por su mismo pensamiento. Y él principalmente siempre quería hacer la diferencia, ya que los profesores no lo diferenciaban de la forma correcta. Ahora hablaré sobre trabajar la memoria por parte de George Steiner. Lo que él decía era que tenía un miedo a la demencia debido a su avanzada edad, donde se comienzan a presentar procesos como el Alzheimer o que estos causaban estragos en su memoria. Por esto él luchaba eh, todos los días haciendo ejercicios de memoria y de atención. Básicamente lo que él hacía era levantarse, ir a su estudio de trabajo, elegir un libro, no importaba cuál, al azar, y traducir un pasaje a sus 4 idiomas. Esto lo hacía para mantener la seguridad de que conservaba su carácter políglota, lo que era muy importante para él, incluso lo más importante, lo que definía su trayectoria y su trabajo, y trataba de hacerlo todos los días. Y también decía que ayudaba mucho en este proceso de la memoria. Para finalizar nuestra presentación, prenderemos nuestras cámaras y esperamos que le haya servido para así poder informarse más acerca de este autor y que les sirva de conocimiento y cultura literaria. Para que les pueda quedar un aprendizaje y también considerar que este autor fue considerado uno de los humanistas y de los últimos humanistas que quedaban en Europa, también siendo el más relevante. Mi compañera ahora presentará nuestros contactos, ya que tengan alguna duda o alguna crítica que nos pueda ayudar en nuestros próximos videos. O alguna sugerencia sobre un autor del que queramos hablar. Sí. Ahí están nuestros correos personales que nos pueden escribir y también nuestras redes sociales, las que tiene el mismo nombre de nuestro canal, llamado Llamada La Dupla La Dupla Literaria. Literaria. Y aquí nos pueden aconsejar o dar cualquier comentario. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho para su aprendizaje. Espero haya sido una excelente experiencia. Nos vemos en la próxima. Adiós. Que estén